Cuando se usa debidamente, la astilladora Vermeer le proporcionará horas de servicio productivo. Está equipada con funciones de seguridad útiles para proteger al operador contra las lesiones graves. No obstante, las prácticas de trabajo seguras son también una parte necesaria de la prevención de accidentes. Si no se usa debidamente, la astilladora puede engancharle y atraerle hacia la máquina y hacia las cuchillas. El resultado final puede ser la muerte. Debe tener cuidado y obrar con sentido común. Su seguridad depende de ello. En este video se presentan procedimientos de operación para las astilladoras Vermeer. No obstante, se recomienda encarecidamente leer y entender de forma detallada y completa el manual del operador y las instrucciones de seguridad. Antes de operar la máquina, lea siempre el manual del operador, conozca su contenido y siga sus instrucciones. Solo deben operar la astilladora personas responsables y bien entrenadas. Supervise con cuidado a los operadores con poca experiencia. Haga saber a cualquier persona que vaya a operarla que lea detenidamente el manual del operador y vea este video. A medida que prepara la astilladora para su transporte al lugar de corte, hay varias precauciones de seguridad importantes que se deben tener en cuenta. Consulte las instrucciones específicas en el manual del operador de su astilladora. Use un vehículo remolcador de tamaño apropiado. Conecte bien la astilladora al vehículo remolcador. Conecte las cadenas de seguridad al vehículo remolcador. Conecte los sistemas de freno de la unidad. Enchufe el conector eléctrico. Suba el gato y sujételo en posición. Pruebe las luces de frenos. Sujete el conducto de descarga en su posición de transporte. Compruebe que la plataforma de alimentación esté subida y trabada en la posición vertical. Si su unidad tiene frenos, asegúrese de que funcionen bien. Si va a trabajar a lo largo de una carretera, use los métodos necesarios para desviar el tráfico de vehículos de motor y peatones. Respete los códigos y regulaciones locales de carreteras. Cuando esté colocado a lo largo de una carretera, introduzca todo el material en la astilladora desde el lado de la acera de la unidad. Así podrá estar apartado del tráfico. No coloque nunca una astilladora debajo de un árbol que vaya a podarse o retirarse, incluyendo el área en la cual se utilizarán cuerdas de retención, de aparejos y escalada. Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la astilladora para que el operador pueda moverse mientras introduce la maleza en ella. Retire toda la maleza y obstáculos que pudieran interferir o causar una caída o enredamiento del operador durante el procedimiento de introducción de la maleza. Manipule los cables, cuerdas y las herramientas de forma que no se enreden en la pila de la maleza. Examine la maleza antes de introducirla a la astilladora. Asegúrese de que el material no contenga piedras, cables, clavos, ni ningún otro objeto metálico que pudiera dañar las cuchillas de astillado o convertirse en un proyectil peligroso. Asegúrese también de que no haya cables, enredaderas o cuerdas entre la maleza que se van a introducir. Estos materiales y todo lo que pueda estar enredado en ellos se introducirán en la máquina a alta velocidad. Se pueden producir lesiones graves y mortales en el caso de ser golpeado, quedar enredado o arrastrado al interior de la máquina. Enredaderas o cuerdas entre la maleza que se va a introducir. Estos materiales y todo lo que pueda estar enredado en ellos se introducirán en la máquina a alta velocidad. Se pueden producir lesiones graves y mortales en el caso de ser golpeado, quedar enredado o arrastrado al interior de la máquina. El conducto de descarga está equipado con un tope que impide la descarga de material sobre el área de plataforma de alimentación. El material que sale del conducto puede causar lesiones o ceguera. No descargue nunca las astillas donde pueda haber transeúntes o compañeros de trabajo. Gira el conducto de descarga en el sentido en que desee depositar el material fragmentado. Bloquee el conducto en posición usando la palanca de bloqueo. Doble hacia abajo la plataforma de alimentación. Su diseño es esencial para que los procedimientos de alimentación de matorrales sean seguros. Esta máquina no se debe operar nunca con la plataforma quitada o modificada.
Para prepararse para introducir matorrales, todos los operadores deben usar equipos de protección personal. Entre estos se incluyen un casco, protector de oídos, tapones o un protector tipo orejera, protector de ojos que puede constar de gafas de seguridad envolventes o anteojos de seguridad o gafas de seguridad con una máscara completa. Zapatos de seguridad. En algunas condiciones es posible que también haya que usar ropa reflectora. Si lleva guantes, no debe usar guantes con puños ensanchados. Es más probable que resulten enganchados por una rama y que posiblemente tiren de una persona hacia el mecanismo de alimentación o las cuchillas. Los guantes deben tener puños largos bien ajustados para reducir la posibilidad de que resulten enganchados por una rama. Antes de arrancar el motor, asegúrese de que no haya personal cerca de la máquina, que el embrague esté desconectado y que la barra de control de alimentación esté en punto muerto. Arranque el motor siguiendo las instrucciones del manual del operador de su máquina particular. Deje que el motor funcione al mínimo, acelerando ligeramente durante 1 o 2 minutos hasta calentarse. Siga las instrucciones del manual del operador para conectar el mecanismo de fragmentación y aumentar la velocidad del motor a niveles de operación. Compruebe el sistema de control de alimentación para asegurarse de que esté funcionando bien. Mueva la barra de control de alimentación para alimentar el material por delante. A la posición de parada, hacia atrás y de vuelta al punto muerto. Asegúrese de que la barra permita detener rápidamente los rodillos o sacar el material atascado invirtiendo el movimiento. Si está listo para empezar a introducir material, mueva la barra de control de alimentación hacia adelante. Las astilladoras Vermeer están equipadas con un control de velocidad de los rodillos de alimentación. Se puede ajustar la velocidad de estos rodillos para introducir los materiales de forma más rápida o más lenta, dependiendo del tipo de materiales. Las astilladoras Vermeer están diseñadas para mantenerle alejado del mecanismo de alimentación de las cuchillas mediante un conducto y una plataforma de alimentación largos. Todas las astilladoras Vermeer tienen plataformas de alimentación plegables con lados inclinados. Este diseño permite alimentar matorrales por un lado. Cuando introduzca matorrales de esta manera, los lados de la plataforma de alimentación impiden que resulte atraído hacia la máquina al interponer una barrera entre usted y el mecanismo de alimentación. Pero también es importante que ponga algo de su parte respetando las siguientes precauciones de seguridad mientras opera la máquina. Acostúmbrese a alimentar la máquina siempre desde un lado en vez de directamente desde atrás. Una vez que la rama haga contacto con el mecanismo de alimentación, suelte la rama y apártese. Deje que el mecanismo de alimentación tire del material hacia dentro de la máquina. La máquina tiene letreros de seguridad para informarle a usted y a otros trabajadores de los posibles peligros y de las precauciones de seguridad esenciales. Conserve estos letreros en buenas condiciones y sustituya los que estén dañados o que falten. Si la astilladora tiene un sistema de autoalimentación, este aumenta la eficacia de alimentación permitiéndole iniciar el proceso y después apartarse. Las ramas grandes pueden presentar un peligro a menos que se manipulen debidamente. Todas las astilladoras que puedan procesar ramas grandes también son capaces de tirar de una persona junto con la rama. Este riesgo puede disminuirse siguiendo algunas precauciones de seguridad importantes. Introduzca siempre el material de modo que la base entre primero en el mecanismo de alimentación. Si introduce primero la punta de la rama, una rama secundaria o una rama en forma de V puede engancharle y atraerle hacia el mecanismo de alimentación. Al introducir primero la base, las ramas secundarias tenderán a deslizarse sin engancharse en el operador o en la ropa. A veces, durante la alimentación, una rama puede girar súbitamente o desplazarse a un lado y golpearle. Para reducir esta posibilidad, suelte la rama inmediatamente después de introducirla y apártese. Al introducir materiales cortos, no suba nunca a la plataforma de alimentación ni introduzca materiales con la mano en el mecanismo de alimentación. Si se sube a la plataforma de alimentación para acercarse a la máquina en operación, correrá un gran peligro. Puede perder la vida o un brazo o una pierna. Si se sube a la plataforma de alimentación para recoger ramas cortas o palitos, estas pueden introducirse en la máquina antes de que pueda soltarlas, o se puede acercar demasiado sin querer y tocar el mecanismo de alimentación. No trate de empujar el material con las piernas.
Si una mano o un pie queda atrapado en el mecanismo de alimentación, no podrá sacarlo. Si la máquina tiene una barra de control de alimentación, no dependa de ella para detener el mecanismo de alimentación e impedir que resulte atraído hacia la máquina. Es posible que no pueda alcanzar la barra o no tenga tiempo para empujarla a fin de detener el mecanismo de alimentación. Al introducir materiales cortos, póngase siempre a un lado de la plataforma de alimentación y use un objeto de madera como una rama para empujar el material dentro del mecanismo de alimentación. Si se atasca el material en el mecanismo de alimentación, lo primero que debe hacer es usar la barra de control de alimentación para sacar el material haciéndolo funcionar en sentido inverso, cambiarlo de posición y volverlo a introducir. Recorte el material si sigue presentando problemas de alimentación. Si se obstruye el conducto de descarga o la carcasa de la astilladora, tendrá que parar completamente la máquina para resolver el problema. No trate de eliminar una obstrucción con el motor en marcha. Siga el procedimiento de parada normal según se describe en el manual del operador. Ponga la barra de control de alimentación en punto muerto. Reduzca la velocidad del motor al mínimo. Espere a que el motor funcione al mínimo antes de desconectar el mecanismo de impulsión. Pare el motor y saque la llave. El disco o tambor de corte seguirá girando durante un cierto tiempo después de haber desconectado el mecanismo de impulsión. Antes de abrir la carcasa de la astilladora, compruebe que el disco o rueda de corte se haya detenido completamente. Dependiendo de la astilladora, compruebe los rodamientos o las correas de impulsión del mecanismo de corte para cerciorarse de que haya dejado de girar. Si desea tener un acceso más rápido al mecanismo de corte, podrá reducir el tiempo de parada del disco o tambor apagando el motor cuando esté funcionando al mínimo mientras esté conectado al mecanismo de impulsión. No abra completamente la carcasa para comprobar la rotación. No vuelva a arrancar el disco o tambor con la carcasa abierta. Puede resultar golpeado por objetos que salgan despedidos o recibir un corte grave del disco o tambor en rotación. Consulte el manual del operador para obtener información sobre la manera adecuada de tener acceso a un conducto de descarga o carcasa de astilladora obstruidos. Lleve guantes cuando limpie el área obstruida y tenga cuidado cuando trabaje cerca de las cuchillas al descubierto. Limpie completamente el área obstruida antes de cerrar la carcasa. Si se acumula material alrededor del mecanismo de alimentación y se dificulta la operación, consulte las instrucciones del manual del operador sobre cómo tener acceso y limpiar el mecanismo de alimentación. No se suba nunca a la plataforma de alimentación por cualquier motivo, a menos de que la máquina esté completamente parada y todos los componentes hayan dejado de moverse. Se deben inspeccionar y mantenerse periódicamente las cuchillas de fragmentación y el tambor o disco según las instrucciones incluidas con la máquina. Las astilladoras Vermeer serán productivas solo cuando el sistema de fragmentación esté bien instalado, ajustado y mantenido. La inspección y el mantenimiento son esenciales. Si el componente de una máquina está suelto, dañado o desajustado y se sigue usando la máquina, se puede desprender un componente de corte y convertirse en un proyectil peligroso. Esto no solo causará daños considerables en la máquina, sino que también puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Es absolutamente esencial respetar las prácticas de trabajo seguras al introducir matorrales en una astilladora. Sea sensato al operar una astilladora Vermeer. No se olvide de los posibles peligros y consecuencias fatales de una operación indebida.